Bueno, pregunta Camila Páez de Radio Fantástica. Buenos días, Carlos y Guillermo. Camila de Radio Fantástica. Quisiera preguntarles un poco acerca de cómo hicieron ustedes o cómo piensan ustedes que debemos trabajar en el tema de implementar para las nuevas generaciones la historia de la cumbia. Wow, Eh, wow, Camila. Qué eh, pregunta. mira, Importante. el libro, Profesor. el libro de ahora no tiene la mitad de lo que nosotros investigamos. Es una parte nada más. Carlos tiene el resto todavía que contar muchas cosas. Todavía muchas cosas porque lo que dice, todos los días vamos a encontrar algo nuevo, como dice Carlos, algo nuevo sobre la cumbia. Mira los bloques que te mandaba. Estos son los bloques que yo le mandaba, le mandé como 10. Resulta de que uno de los propósitos de Carlos, cuando nosotros empezamos a hablar, es que la cumbia sea patrimonio de la humanidad, patrimonio de Colombia, que no lo hemos identificado. Entonces, ahora viene un proceso con Carlos de esa identificación. Ya tenemos parte de la investigación hecha. Tenemos un trabajo de 7 años para poder decir la cumbia es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la nación, para que las nuevas generaciones entiendan con una base sólida, de una investigación sólida, de que sí se hizo un trabajo investigativo serio, ¿sí? Y se confirmó todo. Lo que decía Carlos, la bibliografía que tenemos, nada más en este libro, tiene 15 páginas de bibliografía. Nada más empezando por ahí de todo, porque nos tocó leerlos a todos y de todos sacar un pedacito para poderlos comparar, para no equivocarnos en decir lo que Carlos está diciendo ahí cuando él relata su vida. Es que dice, es que la cumbia es esto, pero por esto y esto y esto. Es que yo viví esto, pero viene de esto. Y todo lo va comparando y todo lo va diciendo. O sea que su experiencia está inmersa en lo que es la cumbia y la cumbia está inmersa en la experiencia que vivió Carlos. Mira, Camila, tu pregunta es increíble y es importantísima. Yo no me puedo quejar porque las nuevas generaciones prefieren hacer otro tipo de música y cuando tienen el talento y la oportunidad sueñan con irse y sueñan cantar y ser como Maluma o Balvin o ser eso se puede entender cuando nosotros no hemos valorado todo lo que tenemos. Entonces, cuando a nuestras generaciones no les hemos enseñado todo lo que tiene, el territorio donde vive, su historia, pues es muy fácil estar siempre con la mente en otra parte. Súmale además que el éxito siempre lo ha tenido aquel que logra irse. Entonces tu pregunta me fascina porque me permite contarles, y yo creo que hay que contárselo a las nuevas generaciones, hay que enseñarles a querer este país y a conocerlo, ¿sí? Y no lo hemos podido conocer ni enseñar cómo es porque vivimos agarrados con nuestras diferencias. Mientras tenemos todo un universo que nos pertenece a todos y que es un regalo de Dios y de todo, hasta de premiarnos por vivir en lugares a veces con muchas dificultades, pero que hemos heredado algo increíble, pero nuestras nuevas generaciones no lo conocen. Es decir, la mayoría, tú le preguntas, yo hago una encuesta hoy, ¿de dónde es la cumbia? Te estoy seguro que la mayoría de la juventud te va a situar eso en otro lugar. No conocen el mundo anfibio, no conocen qué es cumbiana. Entonces, cuando uno no conoce algo, como decía mi amiga Delia, y yo lo menciono en el libro, no se ama eso. Cuando no lo hemos enseñado a nuestros hijos a amar nuestra tierra y a conocer todo lo que tiene, para que entonces se invente, para que entonces se haga, para que entonces encuentre su lugar en el mundo, pues la juventud está buscando otra cosa. Pero a la juventud hay que decirle que somos un país muy rico y que tenemos una cultura muy rica y que la cumbia es expresión de esa ricura o de esa riqueza. Que incluso la música urbana que tanto se oye hoy, que tiene más likes en las redes, que tiene más no sé qué, o sea, su origen se sitúa en un país hermano que se llama Panamá. Y en el trasfondo de esa música urbana están las músicas ancestrales, están las cumbias, están los tamboritos, están la música típica, las músicas de acordeón panameña, que son las mismas músicas nuestras. La champeta cartagenera, el fenómeno del suco que venía con los barcos franceses al puerto de Cartagena, que entraba por el dique
que llegaban y que se regó en los barrios populares cartageneros y nace la terapia y nace la champeta. Todo eso está conectado a todo lo que es la música urbana de hoy. Por eso mis amigos de Puerto Rico me llaman para que yo les ponga un poquito de vallenato a la música urbana y les ponga un poquito de ese sentimiento colombiano de las cumbias, porque es algo que está ahí naturalmente. A lo mejor ellos no saben cuál es el proceso, cuál es la historia, pero como viven en la música lo sienten. Entonces simplemente lo hacen. Entonces a la juventud hay que decirle que hacer música colombiana no es diferente a hacer la música del mundo. Que tienen, en el hecho colombiano, tienen mucho insumo para hacer música moderna. Especialmente mi querida Camila, cuando yo grabé Clásicos de la Provincia, a mí me cayó todo el mundo encima y me dijo, eso no es folclore, eso no es vallenato. Y yo les digo, tienen toda la razón. Yo no hago folclore. Yo soy Elvis Presley. A Elvis Presley nadie le dijo que hacía folclore, pero ¿qué era lo que cogía Elvis Presley? Entonces, enseñamos a la gente y a una generación que para hacer música colombiana había que hacer una música viejísima. Que si tú le dices a un pelado que tiene una guitarra eléctrica o un computador o un sintetizador, mira, quiero que hagas esta música viejísima, pues él va a ser corriendo, él va a querer ser, prefiere ser Maluma, prefiere ser J Balvin, tener mucho éxito, ¿sí? Antes de explorar lo que tiene musicalmente. Entonces el mensaje es fundamental. La cumbia no es solamente un ritmo, la cumbia es un territorio de historias, de patrones musicales, todos, porque donde se unió el negro con el indio y donde se unió el indio con el español da otra vaina, donde se unió el indio, el español y el negro dio otra vaina, donde se unió un negro que vino de una parte de África fue otra vaina, y los que vinieron del norte de África y se unieron aquí dieron otra vaina. Es decir, la juventud tiene que conocer todas las posibilidades que tiene hoy en una industria como la de hoy, donde los sintetizadores y los computadores son las nuevas acordeones y son las nuevas guitarras y son los nuevos instrumentos. Entonces a ellos tenemos que enseñarles, pero yo creo que lo resumimos en enseñarles a querer a Colombia y a conocerlo. Si nuestras generaciones conocieran todo lo que tienen, no estaríamos haciendo tantas diferencias con el mundo. Carlos, muchísimas gracias por incluirnos a todas las nuevas generaciones y por No, enseñarnos. si son lo importante, son lo importante. En el libro, Guillermo Barreto y yo decimos, la cumbia es más del futuro, y Andrés Grillo, la cumbia es más del futuro que del pasado. Porque la cumbia además tiene que ver con un territorio que les vamos a entregar a ustedes en muy mal estado. En muy mal estado. Y ustedes tienen todo el derecho en decir, ¿por qué me están entregando este territorio en mal estado? Entonces, no podemos entregarles a Colombia en mal estado. Tenemos que dejarles una Colombia pujante, hacia adelante, sana, alegre. Y la cumbia habla de eso, porque la cumbia es territorio. Muchas gracias, Carlos. Un placer para mí. Jonathan Díaz del Heraldo. Jonathan. ¿Me escuchan? Sí. Jonathan. Sí. Hola Carlos, ¿cómo estás? Mi pregunta tiene mucho que ver. Jonathan, un abrazo. Carlos, mi pregunta tiene mucho que ver con tu influencia literaria para adentrarte también y debutar en este mundo de la escritura. Y no sé, se pasea Gabo también por Cumbiana, por esa obra que nos estás dando. Gracias, Jonathan, me place verte. Por ahí he estado hablando con el último de los chimilas, Martín Madera, que te manda saludos. Siempre está pendiente aquí. Él sabe que él es protagonista importante en todas estas historias. Sí, yo la verdad es que no me considero un historiador, tampoco un escritor, pero llegó el momento como de contar muchas de esas historias, y por supuesto yo incluso cuento historias que después, cuando veían la obra de Gabo, decía, ay, algo así me contaba Mamá Rosa, que planchaba la ropa en la casa de mi abuela antes de que yo conociera a Gabriel García Márquez. Mi abuelo tenía finca en Río Frío y convivíamos con la gente del territorio. A mi casa llegaba gente de Plato, del Banco, que voy mucho a Canarias, allá a Tenerife, de Tenerife en el río. Conocí desde muy niño gente
que lo marca a uno por su forma de hablar, por su forma de contar, por su cariño, especialmente por su cariño. Por eso yo decía que mi conexión es afecto. Yo estoy en deuda con esa gente, porque esa gente, yo no sé si sé contar cuentos, trato de contarlos bien, pero esa gente que me dio su afecto, me contaba muy bien esos cuentos. Entonces, digamos que puede ser esa mi escuela. Yo creo que le pasó lo mismo a Gabo, y por supuesto guardando las diferencias que hay entre una persona como yo y el escritor Gabriel García Márquez. Pero por supuesto estamos hablando del mismo territorio. Yo lo digo en todas las ruedas de prensa que hemos hablado para situar a la gente un poco en este territorio anfibio. Les hablo de Gabo y les digo, Gabo nace en Aracataca, a orillas del río Aracataca, que entrega sus aguas al delta grande del Magdalena, la Ciénaga Grande, donde queda y tal vez a punto de desaparecer una de las culturas palafísticas más antiguas, que son las trojas de Cataca. Y que es imposible con ese talento de Gabo, y se nota cómo se deja inspirar por todo ese territorio y por toda la gente que lo rodeaba y por los cuentos de su abuelo. Pues a mí me pasa lo mismo en mi dimensión y trato en este libro de plasmarlo, como te digo, apuntalando con los datos del profesor Guillermo Barreto. Pregunta Carolina Araujo de RCTV. A nuestro gran artista Carlos Vives, también al maestro Guillermo, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros de RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional y Radio Nacional. Acá tengo el gusto, la fortuna de tener el libro conmigo. Espero podérmelo terminar en su totalidad este fin de semana. Qué belleza, qué espectáculo. Felicitarlos ante todo por este libro tan divino. Hay una parte que me encantaría que por favor me la explicaran, porque me llamó, además de todo el libro, por supuesto, esta parte me entusiasmó bastante, y es la que dice, la cumbia es mujer. Quisiera saber de dónde nace esta afirmación tan espectacular, porque además este capítulo dice, comienza diciendo, en las mujeres veo un liderazgo importante para contar las historias. ¿De qué se trata esto? Profesor. Se dice que la gaita nace de los cabellos de una princesa bocabullana que enterraron en las playas. Ese sonido femenino que lleva un mensaje de un sentimiento de tradición a todos los seres humanos que vivían en el país de Bocabuy cuando empezó a sonar. La cumbia es una mujer. La cumbia, la mujer es la que le guía el camino a los muertos cuando se mueren con las espermas para que vayan por un camino mejor, les alumbra con las espermas. La cumbia está en todas las partes con un significado cultural y religioso. La mujer, el baile, el meneo de las polleras, la forma como utiliza las flores en su cabeza, cómo se pinta, cómo se expresa, cómo rechaza el parejo, como en su coreografía, en su planimetría, en su estereometría, está siempre la mujer, que es principal que el hombre, más principal, y siempre lleva un mensaje de sobriedad, un mensaje de sentimiento, un mensaje de amor, de gratitud. Siempre está la mujer en ese proceso. Carolina, ya bueno, el maestro es más poeta que yo y todo, ¿no? Pero a mí siempre me lo dio a entender las cantadoras, especialmente cuando uno vivía las fiestas del carnaval. Empezaban a llegar como las canciones que se iban a pegar, las canciones que iban a estar de moda, y por supuesto había muchas de las orquestas, pero las que se robaban la atención siempre eran cantadoras. La Niña Emilia, Irene, Petrona. Y cuando uno empieza a profundizar en el campo de las cantadoras, encuentras primero una gran variedad y te das cuenta que la tradición oral la llevaban las mujeres. Ellas son expresión de eso, de cómo la mujer tenía ese liderazgo, y por eso lo decimos, hasta el mismo nombre de cumbia suena a mujer,
cuando yo me inventé la palabra cumbiana para hablar de un territorio más completo. Cumbiana era el nombre de una mujer. Entonces sí, es importante en la cumbia las historias. Se han contado muchas historias, pero las historias más increíbles las han contado las mujeres y siguen siendo una gran tradición, y las vas a encontrar, mi querida Carolina, las vas a encontrar de todos los sabores y colores. Las más indígenas en los territorios más indígenas, las más afro allá donde se cruza el Pacífico, que eso es otra cosa que contamos en el libro. El maestro dice que se nos queda mucha información en el tintero, mucha información, pero muchas historias por contar. La historia del Pacífico y su cruce con el Caribe nuestro, es decir, la tierra del bullerengue, esa L entre el Pacífico y el Caribe, Puerto Escondido, toda esa historia está por contar. Allí también se da una corriente femenina muy especial, donde podemos ver claramente cómo la cultura africana se entrelaza con lo español y con lo indígena, y las podemos encontrar las más indígenas, las más africanas, las más españolas. Es una tradición hermosísima que apoyamos poco, ¿no? Pero que cuando uno va a esos festivales y viaja a la región y va al Carnaval de Barranquilla, a la Noche del Río, ¿sabes? Se te explota esa realidad en la cara de conocer la magnitud del movimiento de cantadoras que hay en Colombia. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta y nuevamente felicitaciones. Qué espectáculo de libro, la verdad, qué fortuna tenerlo en mis manos. Y bueno, espero devorármelo todo este fin de semana. Muchas gracias, en verdad. Gracias, Carolina, gracias. Mira, Guillermo, qué éxito con la juventud, Guillo. Oh. Bueno, sigue David Ortega de semana. David. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, David. Hola, Carlos. Hola, Guillermo. Buenos días. Bueno, ustedes han venido hablando de las, digamos, de alguna manera, de las fallas en la historiografía, de los debates por el origen de la cumbia, y en ese mismo sentido se puede hablar de una deuda de los colombianos por defender las narrativas de la cumbia. Digamos, ¿cuál es esa deuda? ¿Cuáles son esas fallas de nosotros, de las nuevas generaciones y, digamos, de todas las generaciones por defender lo nuestro, digamos, por defender la cumbia específicamente? Y lo otro que quisiera saber, ustedes dos, Guillermo desde la academia y Carlos desde la pasión que tiene por la cumbia, han estado muy pendientes de este tema, pero en tantos años de trabajo yo creo que encontraron más cosas que los sorprendieron. Quisiera que me contaran un poco sobre eso. Muchas gracias. Bueno. Sí, David, fundamentalmente, gracias por acompañarnos hoy. Fundamentalmente no se los contamos, no nos los contaron y no se los hemos contado a ustedes. Esa historia no la valoramos porque además traemos de la colonia, vamos arrastrando cosas, ¿no? Siempre mirábamos hacia afuera, siempre el sueño era Europa, siempre las cosas de aquí como que no valían tanto, y no valían no solo lo indígena, lo africano no valía, lo indígena no valía, lo español no valía, hasta lo español. Si tú te das cuenta, no hemos valorado nada. Entonces es muy claro que tenemos todos una deuda, ni hablar de los políticos, que pienso que todos tienen una deuda en todos esos aspectos, porque al final es muy difícil criticar a las nuevas generaciones cuando no han estado impregnadas de todo esto, cuando su educación no ha sido hacia el fortalecimiento de un sentido de pertenencia, a una identidad, a conocer una historia, a tratar de solucionar la problemática que hemos arrastrado históricamente desde nuestros orígenes, porque es la misma, no reconocernos, las diferencias, el país más, con más inequidad, con más diferencias sociales. Entonces, arrastramos todo eso, entonces obvio que las nuevas generaciones no conocen mucho de estas cosas. Incluso repiten muchas cosas que desde afuera se dicen. Entonces, cuando hablan de cumbia, decíamos yo al principio, pensamos que, bueno, solo con la llegada de la cultura africana, ¿no? Y desconocemos el territorio y todo lo que ocurrió aquí. Y entonces, solo así vamos a empezar a hacer conciencia de todo lo que tenemos musicalmente y poder entonces reinventarnos. Entonces, sí, es una cuestión de sentido de pertenencia, de afecto por esto.
¿no? Yo tengo muchos amigos en la música y a veces quisiera criticarlos porque sus sueños están en otra parte, pero es tan fácil como entender que no se los mostraron, no se los enseñaron, no está ahí. No ha sido política de Estado, digamos, el trabajar por el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones. No, lo que yo decía hace un rato. Mejor si se va y triunfa allá, y triunfa. Si se fue, triunfó, ¿no? Entonces, hay crítica y no hay crítica. Yo creo que tenemos que conocernos. Y yo escribo este libro desde el afecto, tal vez buscando tocar los corazones que más se puedan, ¿sí? Para romper esa brecha histórica que cargamos desde nuestro inicio, desde nuestro origen como país. Yo he visto que a mí me pasó un caso sobre ese sentido de pertenencia y esa identidad. En mi departamento, yo me acuerdo, cuando yo llegué a Bogotá, me di cuenta de que los municipios no tenían himno, ni tenían bandera, ni tenían escudo. Y me puse en un trabajo a caminar todos los municipios, a hacerle sus himnos, a que lo grabaran, que lo tuvieran, y todo el mundo se parara, a ponerse la mano en el pecho. Y grabé 25 himnos, el de Santa Marta, el del departamento de Magdalena, el de Aracataca. Es un proceso para que la gente entendiera. Pero la gente, cuando hace falta esa identidad, siempre dice, van a coger lo primero que oye, Moderno, Maluma, otra cuestión. Hay un ejemplo grande que yo te admiro, Carlos, cuando tú lo dices, cuando tú lo cuentas, que debe ser un ejemplo para todos. Que dice Carlos Vives, yo para surgir no necesité irme al extranjero. Surgí con lo de aquí, con lo de mi tierra. Surgí en Colombia, de aquí para afuera, no de afuera. Me fui para Miami para regresar a ser Carlos Vives. No, yo fui Carlos Vives de Colombia. ¿Sí? Aprendiendo el vallenato, aprendiendo la cumbia, aprendiendo, escuchando todo de Colombia. Todo el sentimiento tradicional de la cumbia, del folclore nuestro. Y así surgió Carlos Vives. Bueno, pregunta Rochi Camargo del Diario de Magdalena. Buenos días para todos. Maestro Hola, Guillermo Rochi. Barreto, Carlos, un saludo para todos los que seguimos conectados. 2 preguntas puntuales. Nos has hecho un recorrido increíble por el libro Cumbiana, pero dices siempre que se te quedan muchas cosas, que devolvías material, que querías otro tipo de narraciones. Veremos segundo tomo de Cumbiana, Carlos y maestro Guillermo. ¿Qué expectativas tienen? Vemos a muchas nuevas generaciones conectadas, impactadas con estos relatos. ¿Qué expectativas tienen? Así como cuando graban una canción y dicen, no, con esta canción podemos ganarnos un Grammy. ¿Qué expectativas tienen con este libro? Bueno, Rochi, saludos allá a la gente del periódico, por favor, siempre con el cariño de siempre. Sí, yo creo que es que hay muchas historias por contar. Es que tenemos muchos mundos perdidos, definitivamente. Es decir, por supuesto, valorando y la dedicatoria del libro, si tú la buscas, es dedicada a todos los escritores, a los investigadores, a los que trabajan en los pueblos más olvidados por mantener las tradiciones, por mantener la identidad, por compartir con las nuevas generaciones un sentido de pertenencia. A ellos está dedicado el libro. Y por supuesto, como la cumbia es transversal, toca a todos los mundos. Es decir, te va a sonar rarísimo, pero realmente no lo es. Pero el mundo del bambuco es un mundo que está por contar a estas generaciones. Tú me dices que tiene que ver la música del interior con la música del Río y del Caribe y del Pacífico, si entre otras cosas la industria nos ha querido apartar. La música colombiana, llamada música colombiana, solo se llamaba música colombiana la música del interior. Y fíjate, este costeño te está hablando de la importancia de la música del interior, porque al final, viajando por el río, es el río el que te cuenta la historia. Son los compositores. Cuando tú analizas a un José Barros que escribió bambucos, paseos, torbellinos, cumbias, porros, tú dices, hay un universo más grande, a veces a ese pequeño regionalismo que hemos tenido. Y entonces
La cumbia es transversal. Tú sabes que hay cumbia atrateña. El Atrato no es un río que desemboca en el Pacífico. Ah, bueno. Ahí te dejo ese dato ahí. No, mentira. Es transversal porque... Muy buen dato para contar la historia. Porque recorriendo el mundo perdido de Cumbiana, te encuentras más mundos. Te conectas con el Pacífico y tú dices, alguien tiene que contar bien contada la historia de la música del Pacífico. Alguien tiene que contarla. Ese libro hay que hacerlo. Se han hecho muchos libros de historias del vallenato. Yo quisiera contar mi libro, contar con Guillermo, por supuesto, para que me apuntale con los hechos históricos, pero mi experiencia dentro del vallenato y de mi vida, de mi infancia, alrededor de los juglares, ¿no? Eso es algo que yo tengo que contar. Que aquí hago un abrebocas porque cuento que el vallenato es el portal por donde yo entro al mundo anfibio de los chimilas a través del río Cesar. Pero por supuesto que creo que es un libro no, eso no ha terminado, pero yo ya estoy montando lo que voy rescatando y ya, porque eso no hay cuándo acabar. Hay como 500. No. Bueno, y profesor, súmese, por favor. Ese mundo de Cumbiana que me costó trabajo llegar a entenderlo al comienzo con ese nombre que tú le colocaste, es reunir todo el país de Bocabuy. Bocabuy significa laguna. Todos están alrededor de la ciénaga, todo está alrededor del río. Son dos comarcas, una en Uparí y otra en Támara, o sea, Tamarameque. Todo ese mundo de Cumbiana y tira de la gran nación chimila y está rodeada de agua. Y Carlos lo reúne en un solo nombre que se llama Cumbiana. Y ese nombre Cumbiana, yo había escuchado Cumbiana la canción, pero no le había parado tanta bola hasta que tengo que sentarme a escucharla. Y Cumbiana te manda una canción con un sentimiento de cumbia impresionante, sentimiento de amor, de pronto cambia y te manda un mensaje social impresionante de todo lo que está pasando, lo que tú dices, lo que hay que entregarle a la nueva generación. Lo que nosotros debemos entregarle a la nueva está ahí, lo que no queremos que está en Cumbiana. En esa canción, en ese video, cuando tú ves que el tipo pasa y va montado en una canoa y va armado, eso a mí me paró los pelos. Y uy, ¿en dónde sacaron eso si todo esto sucedió? Todo esto no puede volver a suceder. El mensaje de Carlos de Cumbiana a través de lo social, a través de la cumbia, es un nuevo... nosotros tenemos una cumbia totalmente diferente, por ejemplo, en las letras. Argentina te muestra un problema social urbano en sus letras, que es agresivo. Nosotros somos más románticos, pero en estos momentos la cumbia empieza a tener un cambio, a contar algo diferente. Y eso es lo que nosotros queremos de que le quede a las nuevas generaciones. Rochi, felicitaciones. Muchísimas gracias. Qué genial escucharlos hablar, sobre todo porque me tropiezo mucho con el profe Guillermo por ahí por las calles, en su casa, haciendo también todo este tema alternativo de vender una cosa, de hacer otra cosa. Él es muy completo. Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Rochi. Saludos allá a todos en el periódico. Claro que sí. Carlos Tapias de Vallenato FM. Carlos, buenos días, Guillermo, paisano. Buenos días a toda la mesa de trabajo, todos los que estamos aquí integrados para pues este homenaje que Carlos prácticamente le está haciendo a nuestro pueblo, al Banco Magdalena. Carlos, tengo dos preguntas para ti y quisiera pues que me dijeras ¿cuándo te nace a ti esa pasión por la música del maestro José Barro? Y la otra pregunta es si eso influyó en algo en tus composiciones.
Y para Guillermo ahora le hago la pregunta, apenas me contestes, por favor. Claro que sí, Carlos. Sí, no, toda. Yo contaba al principio, Carlos, que al igual que todos los colombianos a través de la radio y la televisión, yo creo que la música del maestro tuvo gran... nos llegó en todas partes, nos marcó. Uno como costeño se sentía especialmente afortunado porque era la música costeña y uno como costeño se sentía orgulloso. Yo lo narro un poco en el libro y por supuesto la música de José y de esas primeras cumbias nos marcaron. Yo te cuento, yo estuve todo lo que fue cuarto, quinto, sexto de bachillerato en el coro de mi colegio, donde se montaban las obras más importantes eran de José Barros, se montaban el coro estudiantil con las obras de José Barros. Entonces para mí siempre, y después que llegó el mundo de la música, el mundo de la televisión, tuve mucho contacto con el maestro y siempre fue un referente. Y por supuesto en esa forma de contar las historias nos queda, no digo yo por supuesto que ni quiero compararme con ninguno de los maestros, ni mucho menos, pero de todos ellos recoge uno lo de uno y mezcla uno lo suyo y a uno le sale lo de uno con el estilo de uno, pero por supuesto de esas experiencias de mis papás, de los amigos de mis papás. Tú sabes que mi banda se llama La Provincia porque la mayoría de la gente que me crió en lo que yo hago, descubrí con el tiempo que venían de las provincias de Padilla, de la Alta Guajira, del Magdalena, del Cesar, de las provincias de allá, después de las Sabanas de Córdoba. Bueno, por eso yo llamo a mi banda La Provincia en afecto y recordación de la gente que más me marcó y me enseñó. Entonces uno se vuelve, uno es un poco todos ellos. Eso lo mete uno como en una licuadora y al final le sale uno una vaina, pero uno sabe que de ellos está todo allí. Y empecé a darme cuenta de eso cuando empecé a irme, que tuve éxito y mis novelas tuvieron éxito, empecé a cantar y me grabaron por primera vez en la CBS y todo, y que me decían, vente, que hay una oportunidad para un papel en Hollywood, y vente, que hay una no sé qué más vaina, no sé qué, y empecé a irme. Ahí empecé yo a mirar más bien para atrás y de pronto a no querer irme tan lejos, sino empezar a buscarme como mi identidad, especialmente porque veía que esas cosas que yo me llevaba de la casa eran las que más le gustaban a la gente. Yo cantaba una música, pero en las fiestas les cantaba otra. Y lo que producía mi música, cuando yo les cantaba a los otros, había una diferencia increíble. Entonces empezar a buscar mi estilo que iba de la mano a retomar el camino de regreso a mi casa. Gracias, Carlos. Una pregunta para Guillermo. Primero, pues, gracias por empoderarte y tomar esa bandera por nuestra vida colombiana, que es algo que la gente de pronto no la ha dimensionado, pero pienso que es un tesoro que todavía los Pocahí lo tienen escondido ahí y que no hemos los colombianos alcanzado a descubrir todo ese potencial que tenemos en nuestra música colombiana como es la cumbia. Guillermo, quería felicitarte por haberte unido con Carlos para escribir este libro. De verdad que Colombia se merece eso y estábamos como en mora de que este libro, pues Carlos lo tenía contigo proyectado hace más o menos unos 2 o 3 años. Pero mira, qué curiosidad que en países como europeos y en su clase de música los colegios tienen una canción que es La Piragua, porque tú sabes que La Piragua le dio la vuelta al mundo entero, ¿no? Y qué casualidad que aquí en Colombia, en nuestras clases colombianas en música, no colocan la canción de La Piragua. En cambio, en otros países, en su tema cultural, la música que colocan allá es el tema de la canción de La Piragua. Lo hacen en Jerusalén, ¿sí? Y en otras ciudades de otros países. Guillermo, muchas felicitaciones, de verdad que ustedes están abriendo una puerta para esta nueva generación con este libro y cómo es, y quería felicitarlos y darles las gracias de parte de mi pueblo del Banco Magdalena, darles un abrazo y
y muchas felicitaciones, Guillermo, y estamos aquí para apoyarlos incondicionalmente. Y quiero invitar a toda la mesa de trabajo, a todo el grupo que estamos aquí conectados, a que se tomen un poquito e investiguen un poquito más ese tema de la cumbia, porque ya que es la que nos abre la puerta al mundo realmente como colombianos. Así es. Sí, gracias por las felicitaciones. Voy a tirar un dato. Cuando llegó Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés sobre el origen, para que veas tú lo que es la identidad, lo que le movió la fibra a Carlos. Ellos llegan 1599. Llegan a las tierras de Darién, arrancan para Riohacha, regresan a Santa Marta en el 22 y conocen a Santa Marta, que llegan por la entrada de Gaira. Entonces, en esa caravana, en esas carabelas, llegaba Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que lo habían mandado a escribir la historia natural de Indias. Cuando en 1535, el libro de la historia natural de Indias, dice, en las playas de Santa Marta, era Gaira, Santa Marta, Gaira, dice, hay unos indios tocando unas gaitas. Eso no se llamaba gaita, se llamaba Huishimishi o tolo. O sea, hembra y macho. Y hay unos tocando unas maracas. O sea, lo que nosotros llamamos maracón. El maracón. Después dice, y tocan unos atambores. O sea, unos tambores, o sea, unos percutores que son tan grandes como los querían hacer, o sea, como cortar el árbol. Así de ese grande quedaban. Lo abrían y tocaban, tenían que estar acostados, no levantados, sino acostados y el hueco a la mitad. Pero estaban encorados, tenían cueros a los lados. Y así tocaban, y no se llamaba tambor, se llamaba tom-tom. Se llamaba tom-tom. Si hubiera sido americano, hubiera dicho eso llamarse Coca-Cola. ¿Me entiendes? Pero hasta ahí, eso, ahí comienza el origen de la cumbia. Cuando nos encontramos de que habían los instrumentos. Después viene el proceso del sincretismo cultural y religioso con los africanos y los españoles. Carlos, antes de despedirte, decirte algo. Claro, a mí siempre me han preguntado que cómo hacemos para que la cumbia sea un género más reconocido, más importante. Yo siempre asocio con el cuidado del territorio, con el cuidado de los ríos, con la felicidad de la gente, con la alegría del campesino, del pescador, con la salud del río, de la ciénaga. Para mí la cumbia está asociada fundamentalmente a eso. Lo demás es industria. Y quiero que sepas algo. Si analizamos los éxitos musicales de la música urbana, vas a sorprenderte de que el alma de muchos de esos éxitos es la cumbia. Lo que pasa es que, claro, que no se hace música folclórica en la industria. Yo sé que queremos ver que no se pierdan las tradiciones, sé que queremos ver más a nuestra gente tocando los tambores, las gaitas, los llamadores, los alegres, los maracones. Fundamental que no se pierda en nuestro territorio ese legado, esa tradición oral. Es importante, pero la industria se alimenta del poder de eso, porque eso tiene un poder espiritual increíble. La alegría que nace de nuestra gran tragedia humana, de la esclavitud que tanto fue del negro como del indio, ¿sí? De la tristeza y la nostalgia española. Todos sufrimos en esta América y tuvimos una expresión, sacamos lo mejor de nosotros, tenemos la música más alegre. Pues la industria de la música hoy, aunque no lo digan, aunque Calle 13 no diga que Atrévete es una cumbia, aunque los nuevos cantantes de reggaetón como Camilo, de música urbana como Camilo, Sebastián, no lo digan, están usando el patrón de la cumbia porque eso es algo que está ya metido en el interior de la música dentro de la industria. Entonces sí es importante contarte eso
Y otro dato, conocí una generación de cubanos que me contaron en los años 50 el sitio favorito de los cubanos en La Habana se llamaba La Piragua. La Piragua. En homenaje a José Barro, pero un sitio popular históricamente en La Habana. Es decir, fue el sitio por excelencia para los cubanos, se llamaba La Piragua, en homenaje al gran José Barro. Gracias, Carlos, y a la gente de La Vallenata, gracias por acompañarnos esta mañana. No, la última pregunta para Paola Varela de la Calle y con eso terminamos esta rueda de prensa. Paola. Hola, ¿me oye? Sí. Bueno, Carlos, un saludo aquí de parte de la Calle de la Manda Más. Y bueno, sí. Bueno, nos hablas de la experiencia de este libro, de juntar conceptos, opiniones con el maestro Guillermo a través de tu experiencia. Para poder llegar a algunas partes de ese libro, tuvieron como que quizás algún día trasladarse a algún punto para revivir esa historia de la cumbia. Es decir, maestro Guillermo, hoy el plan es a tal lugar y nos vamos a sentar a hablar con la gente. ¿Tuvieron esa experiencia o fue a través de tu experiencia de sentarse a escribir de la historia, sino trasladarse a esos lugares de nuevo quizás para extraer un poquito algo para este libro? Y dos, me gustaría preguntarte cómo crees que los medios, nosotros los medios y ustedes como artistas, cómo podemos trabajar para convertir la cumbia en un patrimonio, que es lo que realmente se quiere a través de este libro, y cómo podemos llevarla a ser un patrimonio mundial. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Yo nunca, bueno, salvo ir a la Ciénaga Grande, que en varias oportunidades fuimos con el maestro, donde trabajamos allí en Buenavista y en Ciénaga, donde tenemos mucho afecto, mucho cariño. No, yo creo que yo me he aprovechado mucho de los viajes que el maestro ha hecho por el río y muchas de mis experiencias que cuento también fue porque la vida me llevó a esos lugares. Yo fui a hacer escalona a la ciudad de Mompox con mi hombre inolvidable amigo Rodrigo Obregón. Viajamos por el río a varias poblaciones, incluidas Talaigua Nueva, la tierra de Totó, incluido Magangué, la tierra de Martín Madera. La vida me llevó y navegué esas partes del río por cosas de ir a ayudar, dar la mano como artistas a una que otra causa. Cuando vivíamos en Mompox y en Valledupar, sabían que estábamos por ahí, nos buscaban. Entonces, además tuve la oportunidad de descubrir en Talaigua esa canción que se volvió un ícono de ya de varias generaciones, que es El Caballito. El Caballito es una historia que contaban los abuelos allí, se inventaron los abuelos para jugar con los nietos. Nosotros con el maestro Gilbert Martínez hacemos un arreglo y lo grabamos en un álbum, y hay muchas generaciones y ahí digo, mucha gente ya mayor que se me acerca y me dice, hey, yo me crié con tu caballito. Y yo les digo siempre, yo traje el caballito de un pueblo del río. Y aunque no he tenido la oportunidad de viajar con el maestro por el río, sí me he aprovechado de sus viajes y he valorado mucho el tiempo que he podido estar en ciertos lugares de esta cumbiana. Cuento en el libro también que voy allí con Adriana Lucía al lanzamiento de su álbum Porro Nuevo, que tuve la suerte de producir y de escribir con ella, allá al Carito, a toda esa zona, a ese otro territorio cumbiero importantísimo de esa zona. Entonces digamos que sí, la localidad por supuesto es una motivación total, y el afecto que sentimos por esos lugares y por la gente de esos lugares es lo que nos ha motivado a contar esta historia. Y la segunda pregunta era para ti, Guillo, creo. ¿O cuál era? ¿Sí? Sí, ¿cómo podríamos trabajar? Sí, para Guillo o para Carlos. Estos lugares tienen una característica que son los que mandan el sonido de la cumbia, porque no hemos hablado casi de la música, que todo esto está en el libro. Lo que nos identifica a nosotros mundialmente. ¿Por qué somos diferentes con la cumbia? A nivel de música. La cumbia tiene una característica, un sonido que lo hace el llamador. Pum, 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 pum. Ese sonido nada más lo dan
lo hacen los chimilas, la gente del país de Pocahuí. Eso es lo que nos hace a nosotros famosos. Ese sonido se llama cumbia. Ese sonido no lo tiene más nadie en Latinoamérica. Los demás indígenas tocan el sonido, es un ostinato repetitivo al aire, tin, tin, pero al aire. Los demás van a tierra cuando tú golpeas el piso, cuando estás tocando la balada, el merengue, el vallenato. La cumbia hace eso y eso nos hace diferentes. Mire, este libro nos va a llevar a que la nueva generación entienda de que ese sentimiento a la tradición sea más fuerte. Porque si tú no, las cosas hay que contarlas para poder quererlas, como decía Delia Zapata Olivella. Si a ti no te cuentan las cosas, si tú no conoces las cosas, no puedes quererlas. Esta vez, a través de Cumbiana, vamos a querer la cumbia. Sí, es verdad, es verdad. Es importante contarle, estoy seguro que si las nuevas generaciones entendieran este sistema, este territorio anfibio, entendieran una cultura anfibia, porque uno habla de esto, parece claro, cuando uno dice mundo perdido, uno piensa que eso ya no está, no existe, y sí existe, y sí existe, y sí están, ¿no? Pero nuestro territorio ha sido vetado de muchas maneras, por la violencia, porque no nos gusta la historia, porque vivimos el día a día y porque nuestra educación nunca fue realmente a valorar lo que somos, todo lo que ha sido, pero yo creo que la juventud conoce estas historias, descubren, por ejemplo, como lo planteamos en el libro, el inframundo, como lo bautizó Andrés Grillo. Que simplemente era contar historias que parecían paranormales, fantásticas, como para Disney. Es que estamos llenos de historias que son para Disney. Es que cuando se les acabe allá el repertorio, vengan acá que les vamos a dar muchas historias para que el cine siga produciendo cosas. Porque es un mundo fantástico, porque Gabo no es una casualidad, porque Gabo no fue una casualidad, no, fue vivir un territorio, fue entenderlo, fue rodearse de gente que le contaba historias que de pronto decía, uy, esa gente está loca, está loca. No. Eso es una locura maravillosa a la que tenemos que invitar a las nuevas generaciones a que descubran su territorio, porque tiene que ver con el territorio que no hemos podido disfrutar como colombianos por muchas de nuestras situaciones. Y porque tiene que ver con gente que nos ha fascinado a todos. A lo mejor tú no lo sabes, pero esa negra palenquera que te fascinó, ahí detrás hay muchas historias. Ese hombre que te vendió el mango allá en la playa, y que te contó esas historias, él es heredero de esas tradiciones. Así que, bueno, yo agradecerle nuevamente, Andrés, agradecerte a ti, agradecerle a Editorial Planeta por esta oportunidad increíble de poder presentar a Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido. A Guillermo, darle las gracias y que esto no para. Seguimos contando las historias que creo que es importante que las contemos. Y para los pelados, ellos se merecen una mejor Colombia, ellos se merecen saber que sus sueños también pueden estar aquí, en este país, en este territorio, con todo lo que tenemos y toda la riqueza que tenemos, con todas nuestras diferencias, pero con un legado increíble de todos. Europa nos trajo cosas divinas que quedaron en nuestras cumbias, en nuestra música, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de cantar. África nos ha traído cosas, pero no solamente el África negra. También tenemos que hablar del África mora, ¿sí? Que es otra historia, que tocamos alguna que otra anécdota allí de aquellas historias locas del origen de la caja del vallenato, que queda por ahí, pero que habrá que profundizar más y descubrirle, porque yo estoy seguro que viene una nueva generación y nosotros, esta generación, tenemos que trabajar arduamente para entregarles un mejor país a todos esos locos que vienen pitando por ahí y que estoy seguro van a tener un sentido de pertenencia más fortalecido que el que hemos tenido nosotros. Carlos, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias a todos los participantes. Les pido disculpas a los que no alcanzamos a hacerlo, pero pues ya tenemos que cerrar.
y bueno, que nos ayuden a presentar este libro que realmente lo necesitamos los colombianos, porque lo que desconocemos de la cumbia es demasiado. Carlos, muchas gracias, Guillermo, Paola y a todos por estar acompañándonos. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien.